Bueno, como lo veníamos mencionando en los bloques anteriores, ya lo que nos faltaba a nosotros por trabajar era un poco esas curvas de probabilidad que no son las curvas de probabilidad pues usuales que uno va manejando en todos los tratamientos estadísticos y que por tanto también es importante conocerlas para cuando uno tenga cierta necesidad de trabajar con algo puntual que uno pueda definir de alguna manera, también exista la lógica y la forma que uno sepa cómo se deben trabajar este tipo de problemas. Esta curva que yo tengo acá, que yo marqué en la hoja de cálculo que tengo acá como una distribución triangular simétrica, pues no es exactamente simétrica, porque digamos que si así lo fuera, sobre el punto máximo habría como la misma cantidad de datos hacia la izquierda que hacia la derecha. En este caso, pues no es así. Sin embargo, lo que yo quería que se entendiera es que pues existe una parte en la cual la curva es creciente y posteriormente la curva es decreciente. Es decir, si yo tengo un producto llega a tener una máxima probabilidad en algún punto y de ahí para allá pues tanto a derecha como a izquierda esos valores van decreciendo. En este caso puntual ese punto de inflexión lo lograremos en 1000 unidades. Cuando nosotros ya estemos revisando esa función lineal a trozos, es esta que yo tengo acá marcada precisamente en esta fotografía que he tomado en desarrollo que se hizo a mano. Allí la función lineal a trozos claramente está definida en dos etapas, que son la primera parte creciente, que fue la que nosotros acabamos de ver en la hoja de cálculo, donde si el valor de x está entre 0 y 1000, adquiere una forma funcional que está dada por 0.5 dividido entre 1000 al cuadrado por x, que esto simplemente pues el bordecito de la gráfica se comportaría como una línea recta y está básicamente la función de una línea recta que tiene pendiente 0.5 sobre 1000 cuadrado y que pues pasaría sobre el origen. La segunda parte es la parte decreciente que está definida solamente cuando x arranca en 1000 y termina en 4000 y está definida como 0.5 sobre 1000 menos 0.5 sobre 3 por 1000 cuadrado y ese último pedacito multiplicado por x menos 1000. Parte 1 y parte 2 de la gráfica. Como lo mencionamos hace un momentico, la parte 1 es la que queda hacia la izquierda y la parte 2 la que queda hacia la derecha. Entonces ahí tenemos la totalidad de la curva de probabilidad. Y estos cálculos que se hicieron pues nos dan idea de cómo debe ser el comportamiento de la gráfica. Digamos que no sería lo mejor, digamos, hacer una gráfica de este tipo en Excel en razón a que esos valores que están ahí corresponden a curvas continuas, entonces las probabilidades acumuladas punto a punto pues suman, pero las probabilidades puntuales calculadas sobre cada puntico pues son cero, son prácticamente cero porque sería el área que existe debajo de un punto y sabiendo que un punto pues tiene básicamente una interpretación igual a cero, pues ahí no tendríamos nosotros manera de calcular probabilidades. Aquí lo hemos hecho simplemente para que se vea cómo es la forma de la gráfica. Entonces, si se observa acá, nosotros decimos que esta es la primera parte y esta es la segunda parte que tenemos acá. Es lógico entender que si yo hago la sumatoria de las áreas bajo la curva debajo de estos dos trozos, y si esto es una curva de probabilidad de la demanda, que es lo que efectivamente nosotros queremos representar, pues lo natural sería que la sumatoria del total del área bajo la curva, pues del 100% o de 1, que es lo que tiene que suceder, lo que nos sucedió anteriormente con la curva normal y también nos sucedió con la curva de probabilidad de Poisson que ya estuvimos trabajando. Siempre yo hago estas verificaciones y las hago porque es que lo fundamental en entender es que si las curvas no corresponden a curvas de probabilidad y por tanto su área bajo la curva no suma 1, pues los tratamientos estadísticos que nosotros hagamos al calcular promedios y otras cosas que uno eventualmente pueda calcular a través de este tipo de curvas pues no van a ser válidos. Si suma menos del 100% o si suma más del 100%, pues uno sabe que no está correctamente definida la función de densidad de probabilidad de la demanda. Bueno, en este caso entonces, claro, voy a hacer la integral, la primera integral que de la parte 1 que ya sabemos que está definida entre 0 y 1000. Entonces, pues claro, tomamos la forma funcional que tenemos que es 0.5 sobre 1000 cuadrado x, la vamos a integrar con respecto a la variable x.
Esto pues es una integral muy simple, tal vez de las integrales más sencillitas que uno trabaja. Entonces simplemente sabemos que 0.5 sobre 1000 al cuadrado se comporta como una constante. Efectivamente eso es lo que es un cálculo que nos da un número pequeñito, es un número pequeñitico. Y eso lo multiplicamos por la integral de x que nos da x al cuadrado sobre 2. Esto lo vamos a calcular entre 0 y 1000, que son los límites pues que ya estaban definidos para la integral en esta primera parte de la función, y por eso lo dejamos marcado como 1. Allí entonces sabemos que nos da 0.5 sobre 1000 cuadrado, y ya dijimos que es x al cuadrado sobre 2. Entonces el x al cuadrado, recuerden que lo tengo que validar tanto en el límite superior como en el límite inferior. Entonces nos queda el límite superior menos el límite inferior. En este caso pues se nos vuelve un cálculo muy simple, porque al tener 1000 al cuadrado menos 0, pues eso nos da 1000 al cuadrado solamente, y como casualmente es el mismo número que tenemos en el denominador, pues los podemos cancelar de una manera muy simple, y eso nos queda 0.5 medios, es decir 0.25. Para efectos prácticos, lo que nos indica este pedacito es que ahí, debajo de esta primera parte de la curva de la función lineal a trozos, se encuentra el 25% del total de la probabilidad de la demanda. Este pedacito que tenemos acá, de aquí hacia la izquierda, corresponde al 25% del total de las probabilidades. En ese sentido, si nosotros queremos saber, bueno, la probabilidad de que se demanden 450 unidades o 500 unidades o menos, pues será una probabilidad inferior al 25% como tal. Recuerden que no tiene sentido, como si lo tuvo, al contrario de lo que sí pasaba con las curvas de Poisson, que yo dijera cuánta probabilidad que me demanden 6 unidades. Existía una probabilidad marcada con una barra de probabilidad al ser una curva discreta. En este caso no va a pasar así. Yo tengo que decir la probabilidad de que se dé un valor o menos, y ahí estoy calculando áreas completas bajo la curva, que siempre y cuando esos valores de demanda se encuentren a la izquierda de 1000, pues jamás superará la probabilidad acumulada del 25%, como ya lo vimos en el despeje que estábamos trabajando acá. Listo, ya hice la primera parte de la verificación, que era saber ahí hasta qué probabilidad estábamos acumulando. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la segunda parte de la gráfica. Entonces la función lineal a trozos en ese otro pedacito está definido como 0.5 sobre 1000 menos 0.5 sobre 3 por 1000 al cuadrado, multiplicando a x menos 1000, y eso está definido en el tramo de 1000 hasta 4000. Acá entonces lo que nosotros vamos a hacer es la integral de toda esa función que nosotros tenemos allá de 1000 a 4000. Entonces integro ese pedacito de 1000 a 4000 de 0.5 sobre 1000 menos 0.5x sobre 3 por 1000 al cuadrado. Y recordemos que menos por menos da más. En ese sentido vamos a dejar el 0.5 por 1000 dividido entre 3 por 1000 al cuadrado, que es romper ese paréntesis que tenía la segunda parte de la función lineal a trozos. Y la integral de todos esos pedacitos de función o todos esos sumandos lo vamos a hacer con respecto a la variable x. La primera integral es una parte muy fácil, porque pues esa primera integral pues no la está acompañando de momento ninguna variable, entonces es una constante. Así entonces la integral simplemente me da pues esa misma constante, que es 0.5 sobre 1000 multiplicada por la variable. En el segundo caso es algo parecido a lo que nos sucedía ahorita en la primera parte de la gráfica, que es menos 0.5 sobre 3 por 1000 al cuadrado, en este caso por x al cuadrado sobre 2. Por eso es que nos queda 0.5 por x al cuadrado dividido 2 por 3 por 1000 al cuadrado. Y todos estos los vamos evaluando entre los límites que ya hemos definido para la integral, es decir, entre 1000 y 4000. Y el último pedacito que tenemos, aprovechamos que en la función lineal a trozos aquí tenemos 1000 en el numerador y aquí tengo un 1000 cuadrado en el denominador, así que cancelo el 1000 del denominador con el cuadrado del denominador, me queda 3 por 1000 en el denominador, el 0.5 pues que ahí lo tengo, y hago la integral de esa constante con respecto a x, es decir, me da la constante por la variable x evaluada entre 1000 y 4000. Así las cosas, pues ya solamente me queda empezar a hacer el cálculo correspondiente a cada una de ellas, al reemplazar límite superior y límite inferior. Digamos, ya no hay mucho más con pues tema complejo que hacer acá. Entonces yo tengo acá 0.5 sobre 1000 multiplicado por límite superior menos límite inferior, y con eso ya calculo la primera partecita que tengo acá.
menos 0.5 sobre límite superior al cuadrado menos límite inferior al cuadrado, derivado de eso o consecuencia de lo que ya nosotros veíamos que era la forma funcional que tenemos acá. Y eso todo dividido entre 2 por 3 que me da 6, y lo dejamos aquí resumidito, por 1000 al cuadrado, pues que es ese pedacito que venía de la misma parte de la integral que acabamos de hacer. Y a eso le sumamos el último pedazo, 0.5x, 0.5, límite superior menos límite inferior, ya evaluado, dividido entre 3 por 1000. Entonces, ya yo tengo que esta partecita, 4000 menos 1000, pues me da 3000, dividido entre 1000, pues me da 3, entonces me queda 0.5 por 3, menos 0.5 dividido entre 6, que lo voy a dejar acá, segregado simplemente, y hago el cálculo de 4000 al cuadrado menos 1000 al cuadrado, que me da 15 millones, al dividirlo entre un millón, que me da 1000 al cuadrado, pues me queda 15, más, aquí si ustedes ven esto me da 3 por 1000, es decir 3000, y arriba me da 3000, cancelamos estas dos partes, entonces me queda 0.5. En ese sentido tengo 0.5 por 3 menos 0.5 sextos por 15 más 0.5. Calculamos cada bloquecito, este pedacito me da 1.5, este pedacito de acá que es 0.5 por 15 dividido 6 me da menos 1.25, y este pedacito de acá me da 0.5. Estos dos pedacitos pues me dan 2, menos 1.25 pues me da 0.75. Es decir, en esta segunda parte de la curva, que es la que ya nosotros veíamos de 1000 hacia la derecha, yo tengo el 75% de las probabilidades. Allí entonces yo ya sé que las dos funciones lineales a trozos que se han generado, consecuencia de la partición que nosotros vimos allí en la función triangular, que yo marqué simétrica, pero que ya aclaramos que no es exactamente eso. Hacemos la sumatoria de las áreas bajo la curva cubierta y sabemos que nos da 25 en la primera región, 75 en la segunda, lo cual nos acumula el 100% de la probabilidad. Entonces, la primera validación que yo siempre hago con estas curvas, cualquiera sea, es validar que correspondan a una función correcta, en el sentido de que si son funciones de densidad de probabilidad de la demanda, pues todas las posibles probabilidades sumadas tienen que dar el 100%. En este caso ya hicimos la validación, asunto que yo recomiendo siempre se haga para que no estemos calculando temas estadísticos que no tengan sentido o que no haya lugar que los hagamos de esa manera. ¿Qué nos quedaría entonces ya pendiente por hacer? Con esta misma gráfica, lo que nosotros ahora vamos a tratar de determinar es un par de procesos generales, digamos. Vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hicimos en el primer bloque de esta explicación, que es, bueno, ¿qué pasa cuando tengo que cubrir una demanda del 20%? Pues en qué parte de la gráfica lo voy a buscar. Yo sé que lo voy a buscar en la primera función lineal a trozos, porque hasta aquí está cubierto hasta el 25%. En ese caso, si mi modelo Nussbender, por ejemplo, el precio de liquidación, digamos la venta, yo la hiciera por ahí en 135.000 pesos. Es decir, me gano 15.000 pesos por unidad vendida, mientras que si no la vendo me quedan 0 pesos. Yo solamente debería buscar cubrir el 11.11% de la demanda. Si eso se diera y la curva que caracteriza la demanda es esta triangular simétrica que tenemos acá, pues claramente yo voy a buscar en este primer pedacito, en esta primera fase de la curva, que es donde el 11.11% existe, porque recordemos que acá está hasta el 25%. Entonces voy a buscar hasta el 11% allí. Por otro lado, si fuera el caso similar al que ya veníamos evaluando hace un momento, donde nosotros dijimos tengo que llegar a una cobertura, digamos esos 60.000 pesos del 62.5%, pues yo tendré que hacer la misma búsqueda considerando que hasta aquí ya va el 25%, entonces tengo que buscar lo que me falta, que es más o menos un 40%, un poquito menos del 40%, un 37.5%. Entonces tengo que ser cuidadoso en la manera como hago la búsqueda de los valores, y por tanto el ejercicio que ahora vamos a desarrollar a continuación en el siguiente bloque va a ser el despeje de un valor como el 11.11% que acabamos de validar hace un segundo con los datos que teníamos,
y otro valor como por ejemplo el 62.5%, y con eso pues ya podemos concluir posteriormente a un último bloque que será la aplicación de un taller donde veremos cómo ustedes son capaces de hacer los despejes sobre diferentes curvas de probabilidad de la demanda.